Donald Trump anuncia la creación de una reserva estratégica de criptoactivos. ¿Cuáles son los pros y los contras de esta política? Veámoslo. Hace menos de una semana estábamos reflexionando sobre por qué Bitcoin y también otros activos que suelen agruparse dentro del llamado mundo cripto habían perdido más de un 25% de su valor. Y hoy, en cambio, las noticias del día nos indican que tanto Bitcoin como otros activos que suelen agruparse dentro del llamado mundo cripto se han llegado a revalorizar hasta un 50%, que es lo que le ha sucedido, por ejemplo, a Cardano. La razón de esta rápida recuperación del precio de Bitcoin, de Ethereum y de otros criptoactivos es el anuncio por parte de Donald Trump de que creará una reserva estratégica en criptoactivos dentro de los Estados Unidos. Una reserva de cripto de Estados Unidos elevará esta industria crítica después de años de ataques corruptos por parte del gobierno Biden, que es el motivo por el que mi orden ejecutiva sobre activos digitales encaminó al grupo de trabajo presidencial a que avanzara en una reserva estratégica de cripto que incluya XRP, Ripple, Solana y Cardano. Me aseguraré de que Estados Unidos sea la capital de cripto del mundo. Estamos haciendo a América grande de nuevo. Y obviamente también Bitcoin y Ethereum, así como otras valiosas criptomonedas, estarán en el núcleo de esa reserva estratégica, porque también amo a Bitcoin y a Ethereum. Claro, si el gobierno de los Estados Unidos anuncia que va a adquirir grandes cantidades de estos criptoactivos, es lógico que su precio en el mercado aumente. No solo porque su demanda final se ha incrementado, sino también por la vorágine especulativa alcista que este anuncio desata. Y si en estos momentos te planteas adquirir exposición a Bitcoin, recuerda que una de las muchas formas de hacerlo es a través de un ETF como el que comercializa la entidad que apadrina este vídeo, Freedom24. Desde el broker de Freedom24 puedes adquirir una amplia variedad de activos, entre ellos el ETF de Bitcoin. Y si en cambio lo que prefieres es una inversión con menor volatilidad, recuerda que Freedom24 también comercializa su cuenta mediante swap de valores, a través de la cual puedes conseguir un rendimiento del 2,61% en euros o del 4,36% en dólares, preservando en todo momento la disponibilidad de tu dinero. Si por el contrario estás dispuesto a inmovilizar tu capital a 3, 6 o 12 meses, Freedom24 también comercializa su colocación de fondos a largo plazo mediante swap de valores, un producto financiero que proporciona un rendimiento de hasta el 4,3% anual en euros y de hasta el 7,19% anual en dólares. Tanto la cuenta como la colocación de fondos a largo plazo están cubiertos por el Fondo de Compensación al Inversor de Chipre. Si quieres obtener más información sobre Freedom24, sobre su broker y sobre los productos que, como el ETF de Bitcoin, puedes adquirir a través de ese broker, o sobre su cuenta y su colocación de fondos a largo plazo, puedes obtenerla pinchando en el enlace que aparece en la caja de descripción de este vídeo o en el comentario destacado. Pero más allá de las consecuencias de este anuncio sobre el precio de los criptoactivos, que por otro lado son las esperables, conviene que reflexionemos sobre los pros y los contras de que Estados Unidos cree una reserva estratégica de criptoactivos. El primer contra está muy relacionado con estos movimientos de precios que estamos observando en los mercados. Que un gobierno tan importante como el de los Estados Unidos constituya una reserva estratégica repleta de criptoactivos le otorga a ese gobierno una potente capacidad para manipular el precio de esos criptoactivos tanto al alza como a la baja. Los anuncios de nuevas compras de criptoactivos tenderán a elevar el precio de los mismos. Y de la misma manera, en el futuro, si el gobierno quisiera perjudicar a los tenedores de estos criptoactivos, podría liquidarlos en el mercado, provocando, al menos a corto plazo, una caída en su precio. Por consiguiente, el gobierno estaría utilizando dinero del contribuyente en alterar, en función de sus intereses concretos del momento, el precio de estos distintos criptoactivos. Lo cual, por cierto, también constituye un foco de corrupción. Aquellos que tengan información privilegiada sobre cuándo el gobierno va a anunciar compras o ventas de criptoactivos pueden obtener gigantescas ganancias anticipándose a los anuncios que vaya a hacer al respecto el gobierno. El segundo contra está relacionado con el potencial despilfarro de dinero público que esta reserva estratégica suponga.
Como hemos visto, Trump ha anunciado que va a incorporar a esta reserva estratégica muy distintos criptoactivos, y muchos de ellos es posible que no terminen valiendo nada en el futuro, de tal manera que se habría dedicado dinero público a adquirir un token que no proporcionaría ningún servicio valioso a su tenedor. No solo eso, incluso en el caso de aquellos criptoactivos que sí terminen sobreviviendo en el futuro, cabe por supuesto el riesgo de que se compren a precios demasiado caros, de tal manera que el gobierno de los Estados Unidos se enfrentaría a potenciales pérdidas futuras por haber comprado algo demasiado caro. Por supuesto, también cabe la posibilidad de que estén comprando otras cosas muy baratas, pero lo que es cuestionable es que el gobierno de los Estados Unidos convierta a los contribuyentes en inversores forzosos a los que se les impone exponerse a ese riesgo, al riesgo de perder gran parte del patrimonio que el gobierno coactivamente invierte en estos criptoactivos. El tercer posible inconveniente de esta reserva estratégica es que otorga un papel predominante al gobierno de los Estados Unidos dentro de la gobernabilidad de todos aquellos que utilicen el Proof of Stake en lugar del Proof of Work como mecanismo de consenso. Bajo el Proof of Stake, cuantos más tokens de un determinado criptoactivo se posean, más influencia se adquiere a la hora de validar las transacciones dentro de esa red y en muchos casos también a la hora de diseñar las normas de gobernanza de esa red. Por tanto, que el gobierno de los Estados Unidos adquiera importantes cantidades de tokens de los distintos criptoactivos puede otorgarle a ese gobierno una enorme capacidad para manipular el funcionamiento de estos criptoactivos, sobre todo si no tienen ningún inconveniente en quemar enormes cantidades de dinero público en ese propósito. Este es un peligro que se halla muchísimo más diluido en el caso de Bitcoin, por utilizar el Proof of Work como mecanismo de consenso, pero que desde luego sí está presente en todos los demás criptoactivos. Y el último inconveniente de que el gobierno de los Estados Unidos constituya una reserva estratégica de criptoactivos es que en muchos casos se terminarán alineando los intereses del gobierno con los intereses de los participantes en esta industria. Esta industria tradicionalmente ha estado poblada de inversores que sentían aversión hacia el gobierno, que incluso en muchos casos adquirían estos activos como forma de desvincularse del gobierno. Sin embargo, en la medida en que los intereses económicos de estos inversores vayan de la mano de que el gobierno de los Estados Unidos siga comprando, por ejemplo, criptoactivos para acrecentar su reserva estratégica, muchos de ellos pueden terminar encamándose con el gobierno esperando que éste siga remando a su favor. Y entonces, ¿cuáles serían las ventajas de que un determinado gobierno constituya una reserva estratégica de criptoactivos? En primer lugar, en el caso de gobiernos poco creíbles, como pueden ser muchos gobiernos hispanoamericanos, una reserva estratégica de criptoactivos, como podría serlo también una reserva estratégica de oro o una reserva estratégica de dólares, puede contribuir a incrementar la credibilidad de su moneda. Y es que si su moneda se tambalea en los mercados, siempre podrían recomprarla echando mano de esa reserva estratégica de criptoactivos, de oro o de dólares. A su vez, y para efectuar pagos internacionales, podrían pagar desde luego con dólares, en muchos casos también con oro, y quién sabe si en el futuro también con criptoactivos. Ahora bien, este razonamiento, que es válido para muchos gobiernos que no emitan una moneda especialmente demandada a escala global, desde luego no parece tener mucho sentido para el gobierno de los Estados Unidos, que es el que emite el dólar, es decir, la moneda de reserva internacional por excelencia. Si el dólar es el activo que otros países utilizan como reserva estratégica internacional, ¿qué sentido tiene que el emisor de dólares constituya una reserva estratégica de otros activos distintos del dólar? Y aquí el único argumento que podría justificar la constitución de esta reserva estratégica por parte de los Estados Unidos sería el riesgo de que en un futuro determinadas jurisdicciones económicas dejen de aceptar el dólar como divisa de pago interna. Por ejemplo, si en algún momento futuro China se desdolarizara o Rusia se desdolarizara y Estados Unidos necesitara comprar algo
dentro de esas jurisdicciones donde no se acepta el dólar, obviamente Estados Unidos necesitaría tener determinados activos que sí sean aceptados dentro de esas jurisdicciones. ¿Y acaso esos activos que pudieran ser utilizados para pagar en esas jurisdicciones donde no se acepte el dólar puedan ser algunos de estos criptoactivos? Sin embargo, este argumento, que podría tener algún sentido, no deja de ser un argumento débil, porque si se llegara a ese escenario, que hoy por hoy es bastante improbable, aún así Estados Unidos, dentro de ese escenario, podría seguir comprando en ese momento criptoactivos en el mercado para utilizarlos como medio de pago en aquellas jurisdicciones que no acepten dólares. O podría comprar la divisa nacional de esos países que no aceptan dólares, pero que desde luego sí aceptan sus divisas nacionales. El único escenario en el que esto no sería factible sería si internacionalmente se impusieran controles de capitales, de tal manera que se regulara cuánta divisa se vende y a quién se vende esa divisa, y si a su vez tampoco existieran grandes cantidades de esos criptoactivos a la venta, justamente porque son muy escasos y son muy valiosos y los retiene la población que previamente los ha adquirido. Solo en ese escenario tan sumamente improbable tendría sentido haber constituido una reserva estratégica de criptoactivos. Que cuidado, el escenario puede ser altamente improbable, pero también es verdad que si se llegara a dar, la utilidad de la reserva estratégica dentro de ese contexto sería altísima. Justamente para eso se constituyen las reservas estratégicas de cualquier activo, para hacer frente a escenarios hipotéticos muy improbables, pero dentro de los cuales esas reservas estratégicas son muy útiles. ¿Es eso en lo que está pensando Trump cuando anuncia una reserva estratégica de criptoactivos? Pues evidentemente lo desconozco. Pero visto desde fuera, más bien diría que el propósito de esta reserva estratégica es generar plusvalías extraordinarias a muchas personas en el entorno de Donald Trump que están invertidos intensamente en este tipo de criptoactivos. Eso, y además, también podría ser el caso, señalizar públicamente el compromiso del gobierno de los Estados Unidos con el libre desarrollo dentro de las fronteras de los Estados Unidos de esta industria. Porque si el propio gobierno de los Estados Unidos está invirtiendo activamente en estos activos, está constituyendo una reserva estratégica de criptoactivos, eso necesariamente será porque ve positivamente este tipo de desarrollos y por tanto está dispuesto a acogerlos con mucha libertad y muchas facilidades fiscales dentro de sus fronteras. Pero incluso en ese caso, la justificación para crear una reserva estratégica de criptoactivos en los Estados Unidos es una justificación más bien débil.